Vamos a comenzar de nuevo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Y en estos minutos que vamos a meditar en ella, Señor, que nos ayudes a poder tener entendimiento, Señor. Esa fue la principal razón de tu llegada, Señor. Bendice este tiempo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles esta tarde sobre la historia que la humanidad, la historia que trajo entendimiento a la humanidad. I want to talk to you tonight about the story that brought understanding to humanity. Es importante al entonar esta temporada donde el afán nos roba del concepto primordial de la humanidad. La historia que ocurrió un poco más de 2000 años atrás, hablando de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra, es una historia que sin duda impactó en su llegada y ha impactado y seguirá impactando hasta su regreso. Pero en este tiempo, muchas veces nos rodeamos de preocupaciones por todas las demandas que esta temporada nos exige. Debería ser una temporada llena de paz. Debería de ser una temporada llena de gozo, de tranquilidad, un tiempo familiar. Pero resulta que la mayoría de veces esta temporada termina siendo frustración, dificultad, dolores de cabeza, biles inesperados y aún familias terminando divididas. Y todas esas cosas nos roban de la realización de lo que esta temporada es. Es una temporada hermosa. Pero me atrevo a decir que muchas veces como seres humanos, esta temporada ha llegado a robarnos en el enfoque primordial de lo cual debería de encajar cuando llegamos cada año a este tiempo. ¿Qué es aquella historia admirable que se llevó a cabo hace 2000 años atrás, la cual trajo entendimiento a la humanidad? Ahora, sígame por favor. Esa es la verdadera celebración que deberíamos de celebrar cada año cuando llegamos a este tiempo. Esa época de entendimiento que fue otorgada a la humanidad. Ahora, parte del problema es que no entendemos qué quiere decir entendimiento. Si usted ve allí en la cita que leímos, ¿verdad? Al principio dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice allí?
entendimiento. Y es importante que entendamos eso. Si no entendemos qué es entendimiento, escúcheme, no vamos a entonces encajar con la historia, ¿verdad?, que sucedió hace 2000 años. Y si no tenemos la claridad de ese entendimiento, ¿verdad?, todas las cosas que tenemos en esta época nos van a robar de nuestra verdadera Navidad. ¿Qué es entendimiento? Cuando hablamos de entendimiento, escúcheme, es más que información. No es solo el hecho de poder, ¿verdad?, verificar un montón de información y datos. Mire, es increíble a veces las personas, ¿verdad?, todas aquellas cosas que tienen entendimiento, conocimiento, información. Son mejor que un diccionario, mejor que Google. Saben más que Google. Pero el entendimiento del cual está hablando ahí, que fue dado, escúcheme, no es un entendimiento de información. Cuando habla de entendimiento, ¿verdad?, va más allá de simplemente saber o conocer algo. Porque mire, déjeme hacerle una pregunta esta noche. ¿Qué ser humano no ha escuchado de la historia que sucedió hace 2000 años atrás? Creo que todos hemos escuchado. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha impactado lo que ellos saben que sucedió hace 2000 años en sus vidas? ¿O no ha impactado? En la mayoría de la humanidad no ha impactado esa historia que sucedió hace 2000 años atrás. Su entendimiento va más allá que simplemente información. Entendimiento va más allá que verdad, el saber a saber. Inclusive la palabra de Dios nos habla de esa clase de entendimiento en Romanos capítulo 1. Mire lo que dice, ¿verdad? Si no tiene las escrituras puede escuchar, pero si tiene, comparta, ¿verdad? Vamos a estar viendo varios versículos esta tarde, pero Romanos 1:21, mire lo que dice, y es importante. Romans 1:21 dice, pues habiendo conocido a quién. Si alguien me ayuda ahí, pues habiendo conocido a quién. Dios. Escúcheme, cuando habla allí de conocido, está hablando de entendimiento, está hablando de realizar de la existencia de Dios. Dice allí, pues habiendo conocido a Dios, no le ¿qué? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que, escúcheme el resultado, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Información puede surgir dos cosas en tu vida. Puede envanecerte en tu manera de pensar y ya nadie te puede enseñar, ya lo sabes todo, no hay nada nuevo para ti. Y luego la sabiduría te da necedad en tu corazón que te opaca o te entenebrece. Eso no solo es el hecho de conocer algo. Más adelante en el versículo 2 dice, profesando ser sabios.
clamaban tener un nivel de entendimiento o conocimiento, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Se hicieron, ¿qué? Necios. Hay un entendimiento que el ser humano conoce, pero ese entendimiento, escúcheme, los ha llevado a dos cosas en su vida. Uno, a envanecerse. Envanecerse en la palabra de Dios quiere decir, ¿verdad? Apartarse de Dios. Ya tienen suficiente conocimiento por ellos mismos que en su manera de pensar, ellos creen que no necesitan a Dios. Eso es envanecimiento. Y junto con eso, comienzan a operar en su necedad bajo un corazón entenebrecido. La palabra entenebrecido quiere decir sin dirección, ¿verdad? Van paso a paso, sorpresa a sorpresa. ¿Ha estado usted en un lugar donde hay neblina, bastante neblina? Mire, ¿es grato estar bajo eso y si usted va manejando? Yo creo que no. A mí ya me tocó una vez y venía con un viaje escolar y mire, yo decía, ay Señor, mira, no solo soy yo, traigo 45 estudiantes aquí. Y mire, yo venía a 15 millas por hora. Yo esperando que me dijera, ¿verdad? El encargado de ese viaje, ¿sabes qué? Mejor párate, ¿verdad? Y descansamos y continuamos otro día. Y mire, muchos de nosotros con lo que conocemos o sabemos, esa es la manera que guiamos nuestras vidas. Con un corazón entenebrecido. Ese no es el entendimiento bíblico. Cuando la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y nos ha dado entendimiento, necesitamos saber qué es entendimiento bíblico ahí. When the word of God says understanding, we need to know what the word means, understanding. Entendimiento bíblico, escúcheme, es una combinación de conocimiento y realización importante para tu vida. En otras palabras, ¿verdad? Entendimiento bíblico, el entendimiento que dice que fue dado de parte de Dios por medio de su Hijo, por la llegada de su Hijo, es aquel entendimiento que nos da claridad, pero al darnos esa claridad, escúcheme, realizamos la importancia de esa claridad que necesita ser parte de nuestra vida. Es algo muy diferente. Hoy en día el ser humano tiene entendimiento, pero no entendimiento bíblico. Porque el entendimiento bíblico, ¿verdad? Es un conocimiento que me lleva a realizar una acción, ¿verdad? Un paso importante en mi vida. Es una gran diferencia. La verdad que con la llegada de Jesús a este mundo debería de haber movido a todo ser humano hacia una decisión importante en su vida. Escúcheme, usted y yo no estábamos allí un poquito más de 2000 años atrás, pero los que sí estaban allí podemos leer en la palabra de Dios y cuál fue su acción o su reacción de ellos al ellos por sus propios ojos ver esa historia realizarse. ¿Cuál fue? Le voy a decir cuál fue. La rechazaron. Se burlaron. No creyeron en esa historia. ¿Por qué? Porque ya se encontraban en un entendimiento entenebrecido.
No quisieron el atender al entendimiento bíblico. Biblical understanding is a combination of knowledge and realization that it is important for your life. It is a combination of knowing, but as you know, you make a decision in your life. No perdamos esto. Si no entendemos qué es entendimiento, escúcheme, no vamos a entender la historia que sucedió, ¿verdad?, hace 2000 años atrás de Jesús, su llegada a este mundo. Yo no sé si usted captó el video nos da un poco de escenario, ¿verdad?, a lo que hubiéramos experimentado si hubiéramos estado allí cuando esa historia se estaba realizando. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué gran impacto de veramente hubiera tenido esa historia en su vida al estar usted ahí presente? Le voy a decir cuál hubiera sido el impacto. El mismo impacto que hoy en día esa historia tiene en su vida. El mismo. No, pero es diferente si hubiera estado allí. Un día lo vamos a ver cara a cara. Dice que un día vendrá. Ahora escúchame. Parte del problema es que no entendemos que este entendimiento no es, déjeme volver a repetir, no es una obra humana. No es una sabiduría que usted y yo podemos desarrollar por nosotros mismos. No lo es. Ese es el problema. Aquellos que vivieron en el tiempo que esta historia se desarrolló, quisieron entender lo que estaba sucediendo en ese momento, escúcheme, basado en su manera de pensar. La historia de Jesús en nuestras vidas no es basado en nuestra intelectualidad humana, porque es limitada. El entendimiento, aquel entendimiento que nos va a llevar a realizar en nuestras vidas, ¿verdad?, un paso importante por la historia que es en sí, es una obra no nuestra. ¿De quién es esa obra entonces? Vamos a Efesios 1, por favor. Efesios 1. Efesios 1, versículo 17. Efesios 1, capítulo 1, versículo 17. ¿Estamos ahí? Efesios 1. Vamos a comenzar desde el 16, dice, no ceso, Ephesians 1, verse 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice ahí? Os dé, ¿qué, hermano? Espíritu. ¿De qué? De sabiduría. La palabra allí, sabiduría, es la misma palabra que vemos ahí donde dice entendimiento. ¿Quién es el que nos da ese entendimiento, el cual esta historia trae a la humanidad? ¿Quién? Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Sigamos leyendo ahí. El Padre dice, os dé espíritu de sabiduría. ¿Y de qué? Revelación
con el conocimiento, ahí está la palabra, conocimiento de Él. Revelación allí es una palabra muy importante, ¿verdad? Sabiduría quiere decir conocimiento. Revelación, no que nos va a revelar algo nuevo. Revelación allí quiere decir, es otra palabra que se usa para realización, para llevar a cabo una decisión en su vida basado en el entendimiento que el Espíritu Santo va a traer a su vida. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo ahí? Está diciendo, cuando el Espíritu Santo va a darte esa sabiduría, ese entendimiento, va a surgir en tu vida revelación, una acción para tu vida. Déjeme hacerle una pregunta. Hasta este punto, ¿cuánto tiempo usted lleva conociendo la historia que sucedió hace 2000 años atrás, la historia de Jesús? Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué ha sucedido en su vida al conocer esa historia? Si su respuesta es nada, no sé, la verdad que más que simplemente una tradición por lo que hemos escuchado por todo este tiempo que tengo de vida, escúcheme, dos cosas han surgido. Una, usted no ha permitido al Espíritu Santo traerle esa sabiduría de entendimiento en su vida. O dos, el Espíritu Santo ha querido traer ese entendimiento en su vida, pero usted ha rehusado el escuchar esa decisión que el Espíritu Santo quiere para su vida. Una o la otra. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces es la segunda. Rehusamos tomar una acción importante en nuestras vidas, aunque sabemos que tenemos que tomarla. Su entendimiento es conocimiento y una acción importante en mi vida de ese conocimiento. Ahora, voy un poco rápido porque el tiempo se nos está yendo. Pero quiero solo darle una cosa bajo eso importante de entendimiento. La primera cosa que la historia que sucedió hace 2000 años en nuestras vidas trajo entendimiento a la humanidad, el entendimiento de su estado actual. ¿Qué estoy diciendo con eso? I'm not going to go deep in every point that I have tonight, but there is one that I want to touch. Is that story that brought understanding to humanity. One of the understanding that brought to humanity the story of Jesus when he came to earth to almost a little bit more than 2,000 years ago was the understanding of our current state. Where are we? La primera cosa que trajo, el primer entendimiento que trajo la llegada de Jesús a la tierra, escúcheme, es el entendimiento del estado actual de la humanidad. Dice usted, ¿cuál es el estado actual de la humanidad? ¿Dónde se encuentra la humanidad? Mire Romanos, vamos a Romanos por favor. Y esto sí le pido, si tiene, comparta. Romanos, capítulo 5. Versículo 8. No sé si la comida ya venía caliente o no, si necesitamos calentarla. We're going to be done like in 5 minutes the most. Romanos, thank you, babe. Romanos capítulo 5.
versículo 8. Una vez más, el primer entendimiento que esta historia de la llegada de Jesús a la tierra trajo a la humanidad, es el entendimiento de cómo se encuentra la humanidad. Mire Romanos capítulo 5, versículo 8. Romans chapter 5, verse 8. Mas Dios muestra su amor para con quienes. Nosotros, habla de la humanidad. En que siendo, aquí va a revelar nuestro estado actual. En que siendo aún que Cristo murió por nosotros. La primera cosa que la llegada de Jesús trajo a la humanidad es el entendimiento a la humanidad, que la humanidad se encuentra en un estado de ¿qué? De pecado. No nos gusta escuchar eso. Huimos de eso. Y mire, déjeme darle un poco de entendimiento, porque a veces no entendemos qué quiere decir esas palabras en la palabra de Dios. Pecado, pues, si yo no robo, yo no he matado, yo no he quebrantado ninguna ley. Sígame. La primera cosa que usted y yo necesitamos, ¿verdad? Y conocemos. Pero este es el asunto. Aunque lo conocemos, queremos evadirlo para no llevar a una acción en nuestras vidas. La primera cosa que usted y yo podemos con claridad entender y conocer en la llegada del Señor Jesucristo a esta tierra es que, ¿verdad?, Él ha revelado el estado de la humanidad. La humanidad se encuentra en un estado ¿qué? Pecador. Y eso incluye a todos. Ahora, cuando vemos la palabra pecador o pecado en la palabra de Dios, es importante que entendamos, es una palabra usada en la Biblia, escúcheme, como una descripción general del ser humano. Es un término básico y claro para toda la humanidad. Por eso dice allí, que siendo aún pecadores, cuando habla ahí la palabra pecadores, está hablando un término general de la humanidad. Es una palabra muy importante que implica 5 cosas. Y usted dice, ¿cómo implica 5 cosas? Las vemos en los versículos más adelante allí. El versículo 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nos da varias cosas. Ahora, es interesante, pero cuando nos habla en un término general de pecadores, hay 5 cosas importantes que describen al ser humano, en cuanto al ser humano y Dios. Hemos estado viendo las semanas pasadas, y yo creo que esto no es casualidad, yo creo que Dios lleva todo en su debido plan. La semana pasada estábamos viendo que hay ciertos números que tienen un significado especial en la Biblia, tanto para el ser humano como para Dios.
Y el número 5 es uno de los números muy importantes, ¿verdad? Que vemos en la palabra de Dios. En referencia al ser humano, el número 5 es un número que identifica, ¿verdad?, que el ser humano siempre estará corto y necesitado, no va a sustentarse por sí mismo. En cuanto a Dios, en Isaías vimos que cuando el ángel anuncia, ¿verdad?, que va a venir, que nacerá de una virgen este hijo, y da 5 nombres. En Dios el número 5 representa aquel único ser divino que puede sustentar a la humanidad. En aquello de lo que la humanidad nunca, por más que trate por sí mismo y esforzarse por sí mismo, nunca podrá sustentarse por sí mismo. Ahora, la palabra pecadores es una palabra general en referencia al ser humano, ¿verdad? Y 5 áreas que básicamente, ¿verdad?, describen al ser humano. Primero, debilidad. El ser humano es un ser débil. No, yo no soy. Yo, mira, estoy listo para cualquier batalla, cualquier cosa. El ser humano es un ser débil. Oh, escúcheme. Cuando hablamos de debilidad en la palabra de Dios, no estamos hablando, ¿verdad?, simplemente que no tiene fuerzas, que no tiene aliento. No, cuando hablamos de debilidad en la palabra de Dios, estamos hablando que el ser humano es falta de entendimiento. En otras palabras, no lo conoce todo, no lo sabe todo. A eso se refiere cuando habla que el ser humano es débil, ¿verdad? Que por más que pretenda saberlo todo, no lo sabemos todo. ¿Hay alguien aquí que pudiera decir, esa es la realidad? Hay muchas veces en mi vida que yo no sé qué hacer. ¿Habrá alguien así? Mire, gracias a Dios que no soy el único. Pero ¿sabe lo que eso implica en su vida? Implica esto, que usted cae dentro de esa categoría general de ser un pecador. Un pecador es un término general en la Biblia que da la estructura de estas 5 cosas del ser humano. Primero, es un ser que no entiende y comprende o sabe todo. Es débil. Segundo, impío. Son palabras fuertes. Dice usted, ¿y qué es impío? Porque eso suena bien feo. En la palabra de Dios, la palabra impío implica alguien que está sucio o alguien que está contaminado. Este mundo nos ha contaminado con su veneno. ¿Cómo? Con su manera de pensar. ¿Cómo usted piensa? ¿Usted piensa como Dios quiere que pensemos o usted piensa como este mundo comúnmente piensa? En su manera de hablar. ¿Cómo habla? Mire, solo 5 palabras limpias y las demás, ni Dios no quiera. Y sabe lo que estoy viendo, que hoy en día más y más, yo trabajo, ¿verdad?, en un lugar con jovencitos de, ¿verdad?, de la edad de, básicamente el más pequeño tiene 9 años, hasta la edad de 17 años.
Y mire, un vocabulario. Es de más, no creo que sepan decir una palabra limpia. Y yo me pregunto, ¿dónde lo aprendieron? La mayoría de ellos saben dónde lo aprendieron. Parte con sus amigos, pero no fue con sus amigos. Fue en casa. Ella trabaja en un ambiente, ¿verdad? No sé cómo le dicen en español, y no voy a revelar, por si un día va y les visita. Pero ella trabaja cuidando niños que no sean maltratados, que sean cuidados bien como se debe. Y yo le aseguro que lo que ella miraba o escuchaba o en sus notas miraba, a mí, tragedia. Pero ¿sabe quién nos ha moldeado a esa manera? Este mundo. El ser humano se encuentra en un estado contaminado. El ser humano hoy en día camina, ¿cómo se dice? Tóxico. ¿No me cree? Mire, salga y maneje y solo pite por pitar y usted va a ver si regresa con vida a casa. Sin pitarle a nadie, solo por pitar, y mire, lo matan y luego preguntan si le estaba pitando a él. ¿Estamos entendiendo? Mire, hoy en tiempo, especialmente en este tiempo, usted va a las tiendas y mire, por algo tan sencillito, un dulce, terminan en el hospital porque dos se agarran. Y no estoy hablando de los niños, estoy hablando de los papás y mamás. ¿Sabe por qué? Vemos tantas cosas y depravación y tantas cosas que no debería el ser humano tener en sus vidas. Le voy a decir por qué. Porque el ser humano se encuentra en un estado de contaminación. Eso es lo que la palabra pecador implica en la palabra de Dios. Alguien, falta de entendimiento, alguien que ha sido contaminado. ¿Dónde sucedió esa contaminación? Sucedió en el huerto de Edén. Los primeros seres humanos que fueron contaminados. Hay gente que dice, ay, pero es que si yo viviera en un lugar, ¿verdad?, donde todo estuviera en orden, fuera diferente. Adán y Eva vivieron en un lugar donde todo estaba en orden. Todo en paz. Todo tranquilamente. En abundancia a lo que querían. Y aún en ese escenario, escúcheme, el ser humano, los primeros dos seres humanos de la existencia de esta tierra, fueron contaminados. ¿Sabe lo que eso dice para el ser humano? No nos escapamos de contaminarnos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer cosas a veces. ¿Ha oído usted a gente? Ay, pero es una mentirita piadosa. Mire, yo no encuentro en la palabra de Dios tal cosa como una mentirita piadosa. Ay, es que Dios sabe, sí, Dios sabe que eres un mentiroso. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿sabe por qué ahora hasta le ponemos la etiqueta? Mentirita piadosa. ¿Sabe por qué? Porque somos una humanidad contaminada. ¿Sabe por qué gente piensa en hacer maldad a otra gente? Porque estamos en un escenario de una humanidad contaminada.
Tercera, cuarta cosa, dice enemigo. Mire versículo 10. Porque siendo que enemigos. En Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. La palabra enemigo allí, hermanos, quiere decir, ¿verdad?, ir en contra del plan de Dios. ¿Sabe dónde se encuentra la humanidad hoy en día? No se encuentra queriendo perseguir el plan de Dios para su vida. Primero, hay algunos de ustedes que les cuesta entender y realizar que Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso nos hizo diferentes. No somos iguales. Porque Dios diseñó, y cuando le diseñó, ¿verdad?, quebró ese patrón. Solo hay un hermano Eri, gracias a Dios. Solo hay una hermana Díaz, necesitamos unas cuantas más. Solo hay una, se me ha olvidado su nombre una vez más. Juanita. Una Juanita. Necesitamos unas cuantas más. Solo hay un Pastor David. Just one Pastor David. That's all God decided, just one. No more, right, Pastor? Y gracias a Dios que solo diseñó un José Pineda. There's many Pastor Davids. Yes. Hay muchos pastores David con el nombre, dice, pero no como él. Pero gracias a Dios que solo hizo un José Pineda. ¿Estamos entendiendo? Pero escúcheme. ¿Cuántos diríamos que la mayoría de la humanidad hoy en día, cada uno de sus planes que tienen en sus vidas, van en contra al plan que Dios tiene para sus vidas? ¿Y sabe cómo sé? ¿Cómo les está yendo? Los planes de Dios no son frustración. Los planes de Dios no traen dolor. Los planes de Dios son claros. No van experimentando con la vida. A ver si esto me sale bien o esto no. ¿Sabe lo que nos damos cuenta la mayoría de las veces? Mire, la mayoría del ser humano llega a la edad de 60, 65 años y todo lo que ha hecho en toda esa edad ha experimentado con su vida. Y luego viene a realizar qué desastre he hecho en mi vida. Por eso es que los padres tratan de decirle a los niños constantemente, mira, no hagas eso, eso te va a llevar a donde no debe de llevarte. ¿Y cuál es la reacción? Aquellos que tenemos hijos, ¿cuál es la reacción? ¿Ah? Le voy a decir cuál es cuando le está diciendo algo. Ah, no. Ya lo saben. ¿Saben cuál es la reacción? Yo sé. Porque era lo mismo que usted le respondía a sus papás. Y esa es nuestra misma reacción cuando Dios quiere dirigirnos en el plan que Él anhela para nuestras vidas. Venimos y le decimos, yo sé, Dios, lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que significa enemigo con Dios. Voy en dirección opuesta a lo que Él me está diciendo. Ese es el término pecado. Y hay una más. Muerte. Porque está establecido que mueran ¿cuántas veces? Una vez. ¿Cuántos sabemos que vamos a morir un día? ¿Ah? ¿Hay alguien que no quisiera morir? Ahora, Pastor David y yo estamos orando que el Señor venga para no pasar la muerte. Right, Pastor? We pray for the Lord to come so we don't have to die. We can just go to heaven with Him.
Yes. Sí. Pero mientras Él no viene, tenemos que morir. Y no está hablando de esa muerte. El ser humano una vez más ha sido contaminado. El creer que, ¿verdad? Ya al morir se acaba todo y ya no más. Y ya, ¿verdad? Ahí, escúcheme. Usted va a despertar a una vida eterna donde ya no va a morir. Donde va a pasar por el resto de su eternidad. Y cuando habla la palabra de Dios de muerte, habla de una separación de Dios en su vida. Mire, denle gracias a Dios que todavía no ha muerto y que está aquí, porque sabe lo que eso indica. Uno, ¿verdad? Tiene oportunidad porque Dios todavía está queriendo traerle ese entendimiento a su vida. Pero cuando usted pase esa muerte, usted ha llegado a la totalidad del entendimiento que usted hace Dios. Ahora, el tiempo se nos ha ido, pero el segundo entendimiento que vemos con la historia del Señor Jesucristo, de su llegada a este mundo, es la necesidad de un Salvador. ¿Por qué tenemos la necesidad de un Salvador? Por todas esas características que hemos visto, que identifican al ser humano como un pecador. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Cree usted que es falta de entendimiento? ¿Cree usted que de alguna manera su vida humana tiene contaminación en ella? ¿Cree usted que en su vida, verdad, hay culpabilidad en sus acciones? ¿Cree usted que se encuentra algún punto en su vida en contra del plan de Dios para su vida? ¿Cree usted que si usted continúa en ese escenario, que usted un día va a estar separado por completo de Dios? Y cuando entendemos eso, escúcheme, vemos el segundo entendimiento importante en esta historia. ¿Cuál es? La necesidad de un Salvador. El tiempo se nos ha ido, pero la próxima semana vamos a continuar ahí. Mire, si usted quiere que esta Navidad de alguna manera sea diferente en su vida y que usted de alguna manera pueda tener ese entendimiento que esta historia trajo a la humanidad, yo le animo a estar aquí la próxima semana. Ahora usted sabe en el estado que operamos como seres humanos. El segundo paso de entendimiento es: ¿qué voy a hacer? ¿Quiere quedarse usted donde se encuentra por el resto de su vida? Yo no quisiera, y por eso hice algo. ¿Qué hice? Entendí de la necesidad de un Salvador para mi vida. Manuel entendió eso. ¿Qué hizo él? Entendió la necesidad de un Salvador para su vida. Mana Díaz entendió eso. ¿Y qué hizo? Entendió la necesidad de un Salvador para su vida. Daniela entendió eso. ¿Y qué hizo? Vio la necesidad de un Salvador. ¿Para qué, Daniela? Para su vida. Y usted dice: ¿y quién es? ¿Y cuál es? ¿Y cómo? Quisiera seguir, pero se nos queman los tamales. Pero yo le animo, haga si puede de estar aquí la próxima semana. Yo creo que no podemos quedarnos simplemente con el entendimiento de como seres humanos como somos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Hay dos opciones.
¿Vemos la necesidad de un Salvador o escúchame? Continuamos como estamos. Dice, ay, yo le animo a que determine que va a estar aquí la próxima semana para escuchar eso. Vamos ahora.